La patología típica que produce adherencia son los problemas infecciosos, la enfermedad pélvica inflamatoria, en donde ascienden los gérmenes a través de la vagina por el cuello, como conocemos, y van afectando pues, todos los órganos pélvicos, y sobre todo su órgano más diana es la trompa uterina y el ovario, pero sobre todo la trompa uterina, donde se pueden hacer abscesos tubováricos y sobre todo a nivel o a largo plazo bloquea las trompas y produce, perdónenme, hidrosalping, es decir, que la trompa está obstruida con líquido adentro. Estos son simplemente unas imágenes para que vean las adherencias. Esto es típico de la clamidia, digamos que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual. La otra que siempre va de la mano es la gonorrea. Aquí veíamos un absceso. Y aquí lo que vemos es ese hidrosalping. A ver, que esto me está molestando un poco. En donde pues, la trompa parece prácticamente un asa intestinal, por decirlo así, de lo gorda que está llena de líquido. Normal, como lo habían visto en las diapositivas previas, es mucho más fina. ¿Y por qué estoy mostrando esto ahora? Porque el gran problema que tiene el tema de las trompas con esos problemas es que o hay un problema de infertilidad o esas adherencias limitan la funcionalidad correcta de la trompa y llevar el embrión que se ha fecundado dentro de la propia trompa no lo puede llevar hasta el útero. Entonces, se queda dentro de la trompa. Y me tienen que creer cuando les digo que esto que ven es un embarazo ectópico, es un embarazo fijado en la trompa, ¿vale? Aquí tenemos el ovario izquierdo, aquí vemos un claro embarazo y el útero por el otro lado. Ese embarazo debería estar dentro del útero. Y aquí vemos otra cosa curiosa, se llama un embarazo heterotópico, donde hay un embarazo intrauterino y esa persona ha tenido mucha mala suerte porque es un gemelar donde el otro embarazo está realmente fuera del útero. Es decir, un embarazo intrauterino con un embarazo ectópico. Y esto que está aquí es un embarazo abdominal, ¿vale? Con un feto evidentemente muy grande. Esto es visto por resonancia magnética. Si mi madre está viendo y alguna vez ha tenido un caso así, hace muchísimo tiempo, porque evidentemente esto en la actualidad es difícil que se pase. Sin embargo, en ciertos países subdesarrollados sigue pasando. Y este caso sería muy interesante para el doctor Adel Alawad. No sé qué hubiera hecho el doctor Adel con este caso, pero no sé si se da cuenta el doctor Adel que esto es un embarazo hepático, ¿vale? Se ha implantado dentro del hígado el embrión, así de ectópico es. Tanto ese feto como la mujer murieron. Esto fue en Asia. Y realmente creo que es el cuarto embarazo hepático descrito, ¿vale? Afortunadamente eso, pues ya yo no me encargaría, se encargaría el doctor Adel. Y si hay algún radiólogo en la sala, esto aquí es típico que digan, puede ser un hemangioma, puede ser tal, a correlacionar con la clínica, ¿no? Esto una obviedad y es una curiosa imagen radiológica muy típica. Esto sí que es un embarazo ectópico tubárico, ¿vale? Que es el sitio principal de afectación del embarazo ectópico, y esto pues simplemente cómo lo solucionamos, que lo podemos hacer a través de una salpingostomía o una salpingectomía, ¿vale? Lo habitual es que cortemos la trompa del todo, pero si no tenemos una disponibilidad en algunas pacientes en donde queremos ser más conservadores, podemos abrir la trompa, sacar el embarazo y tratar de repararla. Pero eso me aumenta el riesgo de que vuelva otra vez a ocurrir y realmente aumenta pues, el riesgo también de problemas de fertilidad o disminuye igualmente la fertilidad. En la mayoría de los casos, sobre todo en primer mundo, un país como España, además esto está cubierto por seguridad social, es público, se hace en estos casos fertilizaciones in vitro. En otras palabras, si yo tengo una paciente con una endometriosis o tengo una paciente con un antecedente de un problema de trompa en donde la trompa no funciona, la única manera que tengo de embarazarla es cogiendo los óvulos del ovario, previamente yo la he estimulado con hormonas para tratar de obtener, lo voy a colocar de nuevo, tratar de obtener la mayor cantidad de óvulos posible. Como yo tengo un acceso fácil por la vagina a ese fondo de saco de Douglas, y tengo un ecógrafo que, perdóname, aquí lo vamos a ver, esto es lo que quería. Tengo una guía, el ecógrafo me sirve de guía, va una aguja adherida al ecógrafo, pues yo puedo, como ven en la imagen acá abajo, pues pinchar esos folículos para aspirar el líquido, obtener al óvulo, se confirma pues al microscopio que yo tengo ese óvulo y trato de sacar todos los óvulos que puedo. Una vez estando allí, sí que paso al paso siguiente, y es que yo coloco esos óvulos en una placa de Petri y los voy a unir con espermatozoides.
Los puedo unir de dos maneras, simplemente colocando el espermatozoide allí, y lo que han visto es cómo se hace el proceso de concentración de los espermatozoides. Yo puedo simplemente colocar una gota de semen, por decirlo así, con muchos espermatozoides para que espontáneamente haga una fecundación, o si tengo un problema masculino y tampoco es que tengo muchos espermatozoides, puedo coger cada uno de ellos y microinyectarlos dentro del óvulo para de esa manera producir un embrión, ¿vale? Porque espontáneamente en el organismo eso no se puede producir. Y una vez que yo tengo ese embrión, cojo al embrión, lo llevo ecoguiado y lo introduzco con un catéter dentro del útero en un momento dado en donde yo sé que se va o que tiene altas tasas de probabilidad de implantarse, y así consigo un embarazo en estas personas que puedan tener algún problema. Otro de estos chistes malos. Esta persona me consta que existe. Es una ginecóloga que se llama Débora Labio. Es de aquí de la zona. Y creo que no lo he puesto, pero también hay otro que se llama, es de apellido Concha Alegre, doctor Concha Alegre. Los dos son ginecólogos. Lo siento, pero a mí lo primero que se me ocurre es pensar que Labios devora Débora, la ginecóloga. Sigo con patología uterina. Miomas uterinos. Esto simplemente lo quiero mencionar porque al final hablaré de un caso muy interesante. Los miomas uterinos son formaciones de músculo liso del miometrio, esa capa muscular de la cual está conformada el útero, una tumulación benigna que en la gran mayoría de los casos no nos da problema. Hasta 80% de las mujeres, por datos de autopsia, van a tener un mioma alguna vez en su vida y la mayoría no se van a enterar. No es problemático. ¿Ok? Pero en algunos casos, cuando afecta la parte interna del útero, puede darnos problemas para la reproducción asistida y sobre todo es típico la metrorragia, mucho sangrado, el sangrado menstrual abundante, hipermenorrea, tiene varios nombres, pero es el otro gran problema que nos da, sangrados abundantes, y este es uno de los principales motivos de tratarlos quirúrgicamente, perdóname, que eso lo podemos hacer. A este vídeo no le he quitado el audio, lo bajo por aquí, perdón. Eso lo podemos hacer por vía, tendemos a hacerlo más por vía abdominal, sobre todo en miomas grandes, sobre todo porque se nos ha limitado un poco la vía laparoscópica, ya que hay una recomendación desde la FDA y la Agencia Europea de no morcelar los miomas intraabdominalmente, o al menos en un espacio libre, porque en algunos casos el mioma no puede ser un mioma, puede ser algo malo, o atípico, y puede implantarse y causar un problema cuando lo rompemos en el útero para poderlo sacar. Pero bueno, esto actualmente también tenemos unas maneras de hacerlo dentro de bolsas de espacio cerrado. Adelanto un poquito la imagen. Esto es un mioma subseroso que el cirujano está, esto sí que se ha hecho en la fe, creo que es el doctor Domingo, pues está extrayéndolo de los órganos, aunque realmente la intención de la patología era un problema anexial, pues han aprovechado y han hecho una miomectomía laparoscópica. Y la última patología que voy a comentar en este sentido, para ya volver a entrar otra vez en la anatomía, de la cual me he olvidado parcialmente también un poquito a propósito, es el cáncer de cuello de útero. El cáncer de cuello de útero suele ser un problema muy importante a nivel mundial. Actualmente sigue siendo un problema muy importante en el tercer mundo, que es la mayor cantidad de la población. Afortunadamente en el primer mundo es el 11º cáncer en mujeres, y actualmente es el 4º detrás de mama, endometrio y ovario en curso. Y ahora el cáncer de ovario es más frecuente que el cáncer de cuello. Y todo esto es porque tenemos una buena estrategia de un diagnóstico precoz, que es la famosa citología, en donde precozmente detectamos esas células. El cáncer de cuello de útero es debido a esa partícula que ven ahí, otro virus, como estos famosos que hay, que se llama el VPH, HPV, BPH o BPH, virus del papiloma humano. Tiene una predilección para la zona de transformación del epitelio externo del cuello con el epitelio interno, y allí se radica y empieza a hacer unos cambios pues, neoplásicos o preneoplásicos en el cuello, que es muy lento, 10 años desde la infección hasta el cáncer, por eso nos permite tratar de diagnosticarlo precozmente, pero en algunos casos eso no se puede dar. Cambio momentáneamente de presentación, porque como era muy pesada, la he hecho en 2 partes. Otro de los chistes malos, ¿ok? Esto es el cirujano, así voy yo, a 3 nudos por hora, lo siento. Voy ahora con la parte más quirúrgica y volvemos a la anatomía. Es decir, para todas estas patologías, sean oncológicas o sean benignas, repito, el mioma es la principal causa de histerectomía por motivos benignos, yo
puedo hacer ciertas terapéuticas o ciertas cirugías para solucionar estos problemas y debo conocer la anatomía para hacer estas cirugías, por supuesto. Vamos a empezar con lo más básico. Yo puedo solamente quitar las trompas. Por ejemplo, una paciente con ese problema de un hidrosalpinx, de esas trompas llenas de líquido, le están causando dolor, o el propio hidrosalpinx empeora las tasas de éxito de los tratamientos de reproducción. Entonces yo para eso tendré que seccionar el mesosalpinx, no sé por qué, perdóname, un segundo que tengo que, voy a tratar de finalizar. Vale, un segundo que es que lo tengo que poner de otra manera, así, para que se pueda ver mi cursor. Bueno, yo tengo que hacer una disección que separe a la trompa del ovario, porque yo no tengo interés en tocar el infundíbulo pélvico, yo quiero que se mantenga la irrigación del ovario, pues estirpo las trompas. Para una esterilización quirúrgica, por ejemplo, no quiero salir más embarazada, alguna salpingectomía. ¿Por qué actualmente ya no bloqueamos las trompas como anteriormente hacíamos para la esterilización tubárica? Porque hay unos estudios epidemiológicos recientes, son estudios retrospectivos, en otras palabras, hace falta más, pero parece que el origen de la mayoría de los cánceres de ovario no está en el ovario, sino que está en la fimbria de la trompa, en donde va depositando pequeñas lesiones perineoplásicas en la superficie ovárica. Entonces, claro, si yo voy a hacer una cirugía con la trompa, prefiero quitarla del todo y así disminuye el riesgo de cáncer de ovario. Sigo más adelante. Yo puedo quitar las dos cosas, la trompa y el ovario. A todas estas, eso puede ser unilateral o bilateral, ¿vale? Aquí sí que me llevo el infundíbulo pélvico y pues el pedículo ovárico lo secciono y por supuesto tengo que cortar la trompa al igual que el ligamento uterovárico para llevarme todo el anexo. Es raro que yo quite el ovario y deje la trompa, porque la trompa sin el ovario en principio no se entiende que se mantenga. Posteriormente ya voy con la parte uterina. Tenemos la histerectomía subtotal, en donde yo puedo quitar todo el útero y dejando el cuello, pero por el mismo motivo anterior, lo más habitual actualmente es que si yo quito el útero, y ya yo no necesito la trompa, yo quito el útero y las dos trompas, ¿vale? Por el tema de la prevención de cáncer de ovario. Lo más habitual es que cuando hagamos la histerectomía no la hagamos subtotal, sino que la hagamos total, es decir, quito el útero, las trompas y también el cuello del útero. Esto pues para también proteger un poco y que no haya necesidad de hacer citologías, porque también pues al quitar el cuello pues quito el riesgo de cáncer cuello uterino. Las histerectomías subtotales cuando dejamos el cuello, sobre todo cuando hay una dificultad técnica quirúrgica o hay una urgencia. Por ejemplo, cuando yo tengo que quitar el útero posparto inmediatamente en una cesárea, porque hay un sangrado uterino muy importante y yo tengo que hacer eso rápido, urgente, porque si no se puede morir. Entonces no puedo estar perdiendo tiempo tratando de quitar el cuello del útero, ¿vale? Y yo, por supuesto, puedo quitar el útero y las trompas y los ovarios. Esto es lo que llamamos una panhistrectomía o histerectomía total más doble anexectomía o más salpingoforectomía bilateral. Quito el útero, las dos trompas y los dos ovarios, ¿vale? Eso es típico de, por ejemplo, ciertas patologías oncológicas muy precoces, o, por ejemplo, mujeres que tengo que quitar, pues, por algún motivo ya no necesitan los ovarios a ciertas edades, ¿vale? Perdónenme, eso, sí. Quería ir con una última cirugía que es muy particular y de la cual hablaré, que se llama la histerectomía radical, ¿vale? Quiero mencionar antes algo, he colocado esto aquí a propósito porque esto es la arteria uterina, que la arteria uterina va a pasar por encima del uréter. Siempre el uréter en este punto, en todas las histerectomías, es muy importante tomarlo en cuenta para no seccionarlo cuando hagamos el corte de las uterinas. Y esto todavía se hace más difícil con esa cirugía que hablaba previamente, que es la histerectomía radical. Y esto es para ciertas patologías neoplásicas, sobre todo el cáncer de cuello uterino, en donde yo tengo que ampliar esa zona alrededor del cuello porque cosas que no les he dicho antes, pero el cáncer de cuello tiende a extenderse localmente, es decir, va avanzando en las proximidades, y además de eso por vía linfática, que también me interesa para lo que diré más adelante. Entonces yo en estos casos tengo que ampliar y llevarme el parámetro, es decir, yo no puedo cortar la uterina allí pegadita al útero como lo haría en patología benigna, sino que me tengo que ir a las paredes laterales de la pelvis y por supuesto todavía tengo que tener más cuidado con el uréter y lo tengo que disecar muy bien para
pues poder separarlo del corte que necesito hacer. Además de eso, me llevo un manguito vaginal, me llevo parte o el tercio superior de la vagina. ¿Qué pasa? Hay otra cirugía, o quisiera mencionar que yo puedo tratar de hacer esta cirugía radical, pero curiosamente sin llevarme el útero. Y eso se llama traquelectomía, es decir, yo quito el cuello del útero nada más, y cuando es por patología oncológica, hago lo mismo que anteriormente he dicho, pero olvídense de llevarme la parte superior de la imagen, es decir, de aquí para allí arriba no me lo llevo. Y es en casos de mujeres jóvenes con problemas de cáncer de cuello que deseen tener un embarazo. Al quitar el cuello, necesito obligatoriamente en el embarazo que hacer una sutura que fije el cuello del uterino para que no se salga el niño conforme coja peso. Eso se llama cerclaje. Y esto es distintas vías de abordaje que yo tengo para hacer estos procedimientos quirúrgicos. Tengo la vía más clásica y más típica, que es la vía abierta, la laparotomía. Tenemos la vía probablemente con mejores números, pero pues hay unos criterios para poderla hacer, y la vía que da un postoperatorio más satisfactorio y rápido, que es la vía vaginal, sacar el útero por la vagina. Y tengo la vía laparoscópica, donde yo corto todo el útero y lo hago todo por vía laparoscópica, y también termino el último paso final sacándolo por vía vaginal, ¿vale? Bueno, el famoso uréter. Esto también, esto es un Twitter del New England que siempre coloca las imágenes, y aquí a lo mejor hay una de esas malformaciones uterinas, no lo sabemos, pues, pero hay 3 riñones con 3 uréteres. Y algún gracioso pone una cosa que es muy real, y es el sueño de cualquier ginecólogo, poder ligar los 3 uréteres, porque sí, el uréter los urólogos nos odian, porque claro, como nos molesta tanto, o está allí tan cerca de nuestros órganos, pues tenemos tendencia a lesionarlos, y hay que intentar conocerlos para no hacerlos. Bueno, hablo un poquito de los uréteres. Están adheridos ahí a la pared posterior uterina, van bajando desde el híleo renal. Inicialmente ellos van yendo como discretamente de lateral a medial, sobre todo a nivel pélvico. Cuando ya entran en pelvis se hacen más mediales, mientras que los vasos gonadales es completamente al revés, van de medial a lateral. Por lo tanto, eso quiere decir que los vasos gonadales los van a cruzar en un punto superior a la pelvis, por eso no entro tampoco tanto en ello, ¿vale? Pero primera cosa importante. Segundo, los uréteres cruzan los vasos ilíacos. Y además, aunque aquí esto va a depender, porque como ya además verá más adelante, el uréter se mueve, probablemente la referencia más importante es decir, los cruzan más o menos a la altura en las que los vasos ilíacos se bifurcan en ilíaca interna y ilíaca externa. Pero realmente a nivel derecho, lo más habitual es que se bifurquen, una vez que ya está se bifurquen, cruce los vasos ilíacos una vez que se ha hecho la bifurcación, por lo tanto, cruzarían la ilíaca externa, mientras que a nivel izquierdo lo hace previo a la bifurcación, entonces en la zona del ilíaco común. Pero repito, esto puede ser un poco variable. Aquí se puede ver en esta imagen cómo el uréter va entrando en la pelvis lateral a la arteria hipogástrica o ilíaca interna, es decir, entra en la pelvis cruzando la ilíaca externa, ¿vale? A nivel derecho es relativamente sencillo poder verlo, sobre todo a nivel del promontorio. Sin embargo, a nivel izquierdo hay algo que no nos deja tanto ver al uréter, que es el rectosigma. El sigma el mesosigma viene del lado izquierdo, y por lo tanto muchas veces para poder ver el uréter tenemos que disecar y separar un poco el sigma. Aquí una vista parasagital también, donde vemos el uréter a nivel posterior, cruzando los vasos ilíacos, yendo por la cara posterior y buscando esa vía anterior, entonces atravesando realmente toda la pelvis desde posterior a anterior, por debajo en esa zona retroperitoneal que mencionaba yo de la cubierta del barco, por debajo de la cubierta, para dirigirse al trígono vesical y pues drenar la orina. Y entonces eso hace que hayan sobre todo 3 puntos en donde yo pueda lesionar al uréter, ¿vale? El primer punto en donde yo lo puedo lesionar es alto, sobre todo ahí a nivel de promontorio, aunque en ese sitio habitualmente los podemos ver bien. Si por endometriosis, por ejemplo, algún tipo de patología que cambie o distorsione la anatomía, el uréter, que como ya les dije que cruzaba los vasos ováricos gonadales,
es medial al infundíbulo pélvico, pero bueno, si está un poco adherido y no me fijo yo muy bien, puedo lesionarlo cuando estoy haciendo una anexectomía y estoy trabajando a nivel de infundíbulo pélvico. El segundo sitio, y este sí que es el más frecuente, el más común, donde habitualmente lesionamos al uréter, es a nivel de la sección de la arteria uterina durante las histerectomías, que recuerden, pasa por debajo de la arteria uterina. Hay una frase famosa que es que el agua pasa por debajo del puente. A mí nunca me sirvió, porque yo siempre decía, ¿cuál es el agua? ¿La arteria o el uréter? Pero bueno, ya ahora sí que lo tengo claro. No sé si les sirve, pues el agua pasa debajo del puente, el puente es la uterina. Y el otro sitio en donde lo podemos lesionar es cuando estamos trabajando sobre el fornix vaginal, es decir, sobre la cúpula de la vagina, porque a nivel superior en la cúpula el uréter pasa muy cerca y cuando yo clampo, secciono algo lo que se llama la colpotomía, es decir, corto la vagina para poder separar el útero, pues allí cuando sobre todo suturo, puedo acodar el uréter, ¿vale? Aquí vamos a ver una visión laparoscópica en donde pues, se ve el uréter francamente reptar a través del peritoneo. Hay mujeres que no tienen el peritoneo tan transparente, pero aquí se ve claramente tanto el derecho como el izquierdo y ese reptar que tiene de llevar la orina. Por eso también decía que como es dinámico y repta, pues él puede moverse un poquito sobre ese cruzo de los ilíacos, pero como digo, la referencia es que donde cruza el uréter está muy cerca la bifurcación de los ilíacos comunes. ¿Ok? ¿Y qué pasa? A veces nos molesta mucho el uréter, tenemos algunas maneras de hacer para poderlos ver todo el tiempo durante la cirugía. Es cierto que esto lo hacemos a nivel muy comúnmente, pero podemos inyectar a través de una cistoscopia previa en los meatos ureterales, es decir, meto una cámara en la vejiga e inyecto un contraste, la verde indocianina, para que después con unos filtros especiales a nivel laparoscópico esa es la tecnología nueva 4K, yo puedo continuamente estar viendo los uréteres en un color espectacular y bastante obvio para no lesionar. Vamos a hablar ahora de vascularización, que es la otra cosa sumamente importante. Ya que hablamos de uréter, tenemos que hablar de la uterina y de los vasos a nivel retroperitoneales. Entonces, ya sabemos, pues la aorta se bifurca en ilíacos comunes, del lado izquierdo, va pues con una ilíaca más común, más larga, dirigiéndose hacia el lado derecho. Por debajo de la bifurcación está la vena ilíaca común, punto importante también que tenemos que saber, porque además muchas veces a nivel quirúrgico parece curioso, pero a veces nos preocupan más las venas que las arterias. Las arterias yo las puedo tocar con menor riesgo de romperlas porque tienen una pared más gruesa. En cambio, la vena es más delicada y si soy muy brusco es más fácil que se rompan. ¿Okay? Y a veces, y además, tienden a estar efectivamente en casos pélvicos más profundas y por lo tanto pues de menor visualización directa, ¿vale? Como lo podemos al menos percibir un poco con esta imagen. Entonces, bueno, repito, uréter cruzando, los vasos gonadales laterales al uréter, y aquí tenemos la división, sobre todo lo que aquí mejor se percibe es el lado izquierdo, con la ilíaca externa yendo a buscar el anillo inguinal, ahí debajo del ligamento inguinal, para convertirse en femoral, recordando que da una sola rama realmente intrapélvica, que es esa epigástrica inferior. Entonces nos vamos a enfocar sobre todo en la ilíaca interna, o la famosa arteria hipogástrica, porque esa es la arteria que da toda la vascularización, o la mayor parte de la vascularización pélvica. Tengo unas mejores diapos para ver esos detalles. Aquí podemos ir, ¿no? Pues la ilíaca, esto es un corte parasagital, en donde estamos viendo, digamos que es bastante tangencial este corte, en donde estamos viendo la ilíaca interna del mismo lado del corte, ¿ok? Esto es el lado izquierdo, que lo vemos más alejado, y este es el lado derecho, en donde hemos cortado la femoral, que esta debe ir pues más o menos en esta dirección, y estamos viendo la ilíaca interna, que lo primero que les digo, la mayoría de las veces esta arteria tiene ya una primera división hacia una rama posterior que va a tener una responsabilidad de la irrigación de la zona glútea y una rama anterior que es la que más nos va a interesar porque es la que va a irrigar sobre todo los órganos pélvicos. ¿Okay? Aquí ya tenemos una primera arteria, que es la arteria umbilical,
A ver si la vemos por aquí, perdóname, eso lo vamos a tener mejor en otra imagen. Y aquí yo creo que se ve mucho más claro. Esta primera arteria que nace de la rama anterior, arteria umbilical, tiene una primera parte que no está obliterada, porque de ahí además van a salir ramos sanguíneos que van hacia la vejiga, la vesical superior. Y después se convierte efectivamente en ligamento umbilical. Esta arteria es muy importante cuando somos fetos, porque es la que lleva la sangre desoxigenada hacia la placenta para que se oxigene y venga por la vena umbilical, que allí sí que le interesa más al doctor Adel porque esa va al hígado. ¿Ok? Después seguimos con esta arteria nace más bien de la cara lateral, que es la arteria obturatriz, y va, como su nombre lo indica, a través del músculo obturatriz, hacia esa membrana obturatriz, y ya la que más nos interesa es que es la arteria uterina, que esa arteria uterina pues va a cruzar ese uréter a nivel de ligamento ancho, a nivel de parametrio por encima del mismo, y pues tiene una dirección en donde va buscando ser medial para dirigirse al útero relativamente pronto, ¿vale? Otra arteria que interesa también, la rectal media, y también tenemos la vesical inferior. Voy a intentar bajar aquí el audio porque me imagino que eso se está escuchando. Estos vídeos son de una página de internet que les recomiendo que se llama la web Search, ¿vale? Es gratuita y se pueden inscribir y ver distintos videos y están buenísimos todos. Aquí, digamos que previamente quiero que vean cómo va a tocar el uréter y se va a mover. Aquí va a parar un momento la imagen. La ilíaca común derecha y la vena ilíaca común, el uréter que atraviesa ahí el promontorio del lado derecho. Ahora vamos al lado izquierdo, donde se están viendo sobre todo los externos a nivel más lateral y craneal, y aquí ya se empieza a ver la ilíaca interna, la hipogástrica. Y aquí están esas ramas arteriales en parámetro. Ahora nos hemos ido al lado derecho, donde se ve la división posterior, se quiere intuir, y la división anterior. Volvemos a la izquierda. Aquí se ve la uterina, como va haciéndose transversal, y es importante porque esa arteria uterina, como veremos más adelante, me divide dos fosas, una anterior a ella y una posterior a ella, y allí yo puedo encontrar distintos elementos. Además de eso, por debajo de ella están las venas que se vieron previamente. Voy a intentar parar un poco porque el vídeo va un poquito rápido. Entonces, aquí por detrás están las venas uterinas, que es lo que está disecando el cirujano. En breve nos va a dar una imagen bastante bonita, que es esta de aquí, en donde está haciendo referencia a todos estos elementos. Pues aquí está la vena uterina, que habitualmente pueden ser dos, una más profunda y posterior, y una más superficial y anterior, que se unen en conjunto para llegar a la vena ilíaca interna. Y aquí vemos el uréter en el lateral, y si me dirijo un poquito más adelante, vuelvo a bajar aquí un poco el volumen, también tenemos esa imagen de la arteria obturatriz en conjunto con el nervio, pues aquí está un poquito esqueletizado todo lo que es ese espacio retrouterino. Aquí también más adelante vemos la epigástrica saliendo de la ilíaca externa previo a convertirse en femoral. Y esta era la imagen a la que quería ir. ¡Oh! Vuelvo otra vez. Discúlpenme. Es que aquí va bastante rápido. Ok, aquí lo paro, ¿me da tiempo? Sí. La arteria ilíaca externa con la vena ilíaca externa, que es efectivamente más caudal a la misma y un poco más medial. Y aquí ya vemos la ilíaca interna o la arteria hipogástrica. Tenemos la arteria uterina y las venas por debajo. Y aquí al final estamos dando la umbilical con la vesical anterior. En este caso parece que van haciendo de la propia uterina, que esto también puede ocurrir. Disculpen otra vez. Aquí lo que nos va a decir es dónde podemos nosotros ligar, y cuando queremos hacer una sección de la uterina en su porción más lateral, es decir, la porción más proximal a su nacimiento, pues lo haremos entrando a nivel retroperitoneal, bastante lateral y craneal. Aquí están sobre todo tirando del infundíbulo, entrando por detrás del infundíbulo,
como verán, pues aquí están ya identificando los elementos vasculares. Esto es arteria hipogástrica. Un poquito más adelante, que también tenemos la imagen también con por cuestiones del tiempo. Esta es la imagen que os quería enseñar, que les quería enseñar, donde vemos el uréter a nivel lateral, y vemos la arteria uterina atravesando y haciendo pues digamos con esa dirección, no anterior, sino medial, la ilíaca interna, y efectivamente la umbilical, en donde terminará siendo la arteria obliterada. ¿Okay? Esto que tenemos aquí es lo que llamaremos el espacio o la fosa pararrectal lateral. Eso también lo hablaremos un poquito más adelante. Y pues aquí en este caso pues se proceden a ligar la arteria uterina allí en su nacimiento. ¿Vale? Sigo también por cuestiones del tiempo. En este caso es algo sí que es más típico. Aquí están haciendo una histerectomía típica, la histerectomía laparoscópica por motivos veninos. Entonces han seccionado ya el útero ovárico, todo el ligamento ancho, están ahora separando la hoja anterior del peritoneo, ahí a nivel de vejiga, y aquí pues enseguida se va a esqueletizar un poco la arteria uterina, ¿vale? Y van a proceder más adelante. Ahí está el cuello, la arteria uterina un poquito más superior, y aquí es donde le están ligando con un punto de transficción. Habitualmente, lo más habitual es que actualmente eso no lo hagamos con suturas, sino que lo hacemos simplemente con energía, ¿vale? Con energía bipolar. Y pues ya estamos entrando todavía conforme voy hablando, me voy adentrando en profundidad y en complejidad. Y ahora voy a hablar de dos cosas simultáneamente, o entre comillas simultáneas, que son los ganglios y los nervios. ¿Por qué? Porque nosotros, sobre todo a nivel oncológico, necesitamos trabajar sobre los ganglios y hacer linfadenectomías, quitar ganglios. Y esos ganglios están ubicados en ciertas zonas del organismo, en donde además o de la pelvis, donde tomar en cuenta los elementos vasculares, también tengo que tomar en cuenta los elementos nerviosos. Y eso, digamos que además es un posible cambio de paradigma relativamente más reciente, en donde pues a finales del siglo XX, sobre todo, o en la segunda mitad del siglo XX, es donde se empieza a tomar muy en cuenta algo que se llama la preservación nerviosa, para intentar no afectar los nervios. Los ganglios no voy a entrar mucho en ello, pero simplemente los nombres que tienen, sobre todo están relacionados a la zona en donde están, pues los ilíacos externos, obturatrices, interilíacos o ilíacos internos, en la zona de ilíacos comunes, pues sacrales, dependiendo de dónde estén. Habitualmente en la linfadenectomía intentamos retirarlos todos. Aquí podemos ver otra imagen y cómo están sobre todo relacionados o van muy de la mano de los propios vasos ilíacos. Entonces siempre estamos trabajando en ellos. También quería comentar que la vulva nos interesa, no lo he comentado antes, pero ahí hay un drenaje ganglionar que va hacia la zona inguinal, hacia los ganglios inguinales, y eso pues se hace la cirugía en la región inguinal superficial, por decirlo así, pues no entraríamos dentro de pelvis. Y pues aquí están parte de esos elementos nerviosos, que tampoco entraré mucho, sobre todo nos interesan a nivel posterior en esta zona, en la parte más autonómica o vegetativa, y el nervio más típico de esta zona es el nervio hipogástrico, ¿vale? Como decía, nosotros para entrar en esa zona, digamos que, ya lo han visto un poco previo con los videos, yo necesito olvidarme, entre comillas, un poco de esa parte más intraabdominal. Necesito entrar al retroperitoneo, entonces necesito quitar todos esos órganos y ya entrar en esas fascias, pero yo creo que a nivel esquemático, aunque ya allí se pueden distinguir, es mucho más fácil entenderlo de esta manera. Es decir, si yo tomo ciertos elementos en cuenta, yo puedo dividir este espacio retroperitoneal pélvico en distintos compartimientos. Y además, esto es algo que viene de Asia, eso ya lo estaban haciendo los japoneses en el 30, por problemas de globalización no nos dimos cuenta a nivel de Occidente hasta finales del siglo XX, prácticamente los 80, en donde ellos pues trabajaban con una serie de espacios que permitían efectivamente hacer esa preservación nerviosa. Y vamos a hablar un poco de esos espacios. Lo que determina
la parte más anterior o posterior de esos espacios, lo que más lo divide es el ligamento cardinal. En otras palabras, la propia arteria uterina, ¿vale? Eso, lo que está para delante de la arteria uterina será paravesical y lo que está por detrás será pararrectal, ¿vale? Al lado del recto, al lado de la vejiga. Tiene mucha lógica. También, por supuesto, aquí los espacios que previamente habíamos comentado, el prevesical, el vésico-vaginal, el fondo de saco de Douglas o útero rectuterino, y como decía, pues los espacios laterales. Entonces, anterior al cardinal y lateral a la vejiga tenemos el espacio paravesical, y posterior al cardinal y lateral al ligamento uterosacro tendremos el espacio pararrectal o la fosa pararrectal, ¿vale? Aquí tenemos otra imagen que yo creo que también se visualiza bastante bien, la fosa pararrectal, la fosa paravesical. Y además de esto es que hay otro elemento que todavía esto me lo hace un poco más complejo, de cierta manera, o me ayuda también a todavía hacer más compartimientos, y son el uréter en la parte de la fosa pararrectal dirigiéndose hacia la vejiga, en donde a la vez me la divide en un espacio medial y en un espacio lateral. Ese espacio pararrectal lateral se llamará espacio de Lascaux, y el espacio pararrectal medial se llama Okabayashi, por los japoneses esto. Y ahí van a haber unos ciertos elementos que yo tengo que tomar en cuenta. A nivel de la fosa paravesical pasa algo también similar, pero con otro elemento que he mencionado muchas veces, y es ese ligamento umbilical o esa arteria umbilical obliterada, que también me lo divide en un espacio más lateral y en un espacio más medial. Aquí también lo podemos ver en otro diagrama, cómo se dividen esos espacios. El uréter hacia la izquierda, entonces ese sería el pararrectal lateral. Repito, si estoy entre el uterosacro y el uréter sería el medial, ¿vale? El pararrectal medial. ¿Cuál es la porción lateral de este espacio? La arteria hipogástrica, la ilíaca interna, y a nivel anterior, como hemos dicho, el parametrio, el cardinal, la arteria uterina. Y por aquí tenemos ese espacio ese espacio paravesical, en donde tenemos pues una parte lateral dividido por la arteria umbilical y una parte medial. Ya les empiezo a avisar cuáles son los elementos de mayor importancia en esa zona. A nivel paravesical lateral, sobre todo nos interesa el pedículo obturatriz, nervio y arteria, y cuando estamos hablando de la parte de la fosa pararrectal, a nivel medial son los nervios esplácnicos, y a nivel lateral los esplácnicos, y a nivel medial el hipogástrico que mencionaba previamente. Aquí una imagen laparoscópica que también me permite lo mismo, dividir estos espacios. Aquí vemos nervio obturador con su vena, aquí vemos la umbilical obliterada, ese parametrio, y la hipogástrica. Lo siento porque creo que vamos a tener que volvernos a parar en breve. Aquí el uréter en la fosa pararrectal y el espacio paravesical. Esta es otra bonita imagen con el uréter, la fosa pararrectal lateral, la arteria uterina y la arteria umbilical por delante, determinando entonces fosa paravesical y fosa pararrectal. Aquí vemos los ilíacos externos. Y aquí tenemos efectivamente la fosa paravesical con el nervio obturador izquierdo, estamos del lado izquierdo en este momento, y la arteria obliterada izquierda. Y aquí hay unos elementos venosos que se llama la corona mortis, así que imagínense el peligro que hay, que es una anastomosis vasculares que hay entre la ilíaca interna y las obturatrices, y que tienden a sangrar mucho y que tenemos que tener muy en cuenta.